Bienvenidos a este sexto episodio del Librújula Podcast y, como solemos decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Si eres un oyente insomne, ojalá este podcast aligere esos momentos inacabables en que el sueño ni está ni se le espera. Una vez más, un episodio más. Tenemos muchísimas cosas que contar sobre nuestros queridos libros y nos meteremos rápidamente en faena porque este episodio es muy especial y además cuenta con dos invitados de auténtico lujo. ¿Y por qué es un episodio especial? Pues mira, porque en él hablaremos de la extravagante y compleja condición humana. O de cómo el amor por los libros, por la cultura, por el conocimiento, por la belleza, el amor por lo que en definitiva nos hace ser unos bípedos respetables, permanece intacto, pese a los estragos de la guerra. Empezamos. Los militares rusos han entrado en el barrio uno de los barrios de Kiev, la capital de Ucrania, el barrio de Obolón. Parece ser que están cerca del distrito donde se encuentran los edificios presidenciales de la capital. Ha habido ataques durante la noche Hace 2 años y 5 meses, el 24 de febrero de 2022, las tropas de la Federación Rusa invadían Ucrania. Oíamos cómo Ana Blanco lo contaba en televisión española. Fue el mayor ataque militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin, el presidente ruso, justificó el ataque alegando la necesidad de desmilitarizar la frontera con el territorio ucraniano, proteger a los ciudadanos rusos de este territorio y evitar la nazificación, en palabras textuales, del país invadido. Lo que en principio tenía que ser una guerra relámpago, o así la planteaba el Kremlin, se transformó en un trágico conflicto de larga duración que se desarrolla en un frente de casi 1000 kilómetros. Una guerra de desgaste dura y cruel en el que se han involucrado otros países, tanto occidentales como orientales. Las cifras son terroríficas. Hasta el momento la guerra ha causado 14 millones de desplazamientos en Ucrania. Es difícil saber, porque hay mucho secretismo al respecto, las bajas militares, pero algunas estimaciones las sitúan entre 50 y 100.000 rusas y un tercio más por la parte ucraniana. Y eso, por no hablar de la colosal crisis económica resultante de la crisis demográfica, del dolor, de la tristeza, de la angustia que se vive en un país situado a pocas horas de España. Un país que, sin embargo, intenta desesperadamente mantener viva la llama de la cultura y de la literatura. Tony Turbé, bienvenido. Un placer estar aquí. Bienvenido una vez más. Además, tú fuiste quien, de hecho, inauguró este podcast de Librújula. ¿Te acuerdas? Bueno, alguien tenía que cortar la cinta. Yo me diste las tijeras y lo corté. Antes que nada, porque tú has vivido una experiencia que ahora nos vas a contar justamente en Ucrania. Pero me pregunto si no utilizamos la palabra guerra con demasiada impulsividad. Es decir, tanto utilizar esta palabra al final igual ha perdido parte de su sentido, de su semántica. Y su semántica es que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Pero la decimos constantemente, esa palabra. Porque las palabras se desgastan, ¿no? Todo se desgasta y todo entra en una cierta rutina. Y efectivamente, la palabra guerra nos debería aterrar, ¿no? Porque es sinónimo de la crueldad absoluta, como tú dices, del mayor fracaso de la humanidad, de la pérdida. Y sin embargo, pues bueno, llega un momento en que en nuestros oídos pues es una palabra más y no lo es. Tony nos va a explicar su experiencia de hace muy pocos días en Ucrania y también en unos minutos vamos a contar con la presencia telefónica de alguien muy especial, de alguien que sabe mucho, para adentrarnos en la literatura y también la historia de Ucrania. Eso será de aquí a un momentín. Bueno, Tony, fuiste a Ucrania, acabas de volver de Ucrania, ¿por qué?
estuviste allá? Bueno, pues estuve allá porque hace un año la editorial Vivat, hace año y medio, fue en el 2022, cuando la guerra estaba en su arranque muy caliente, me comunicaron que la editorial Vivat de Ucrania quería publicar La bibliotecaria de Auschwitz en ucraniano, mi novela. Me quedé asombrado porque no pensé que en plena guerra se publicaran libros. Y de hecho me puse en contacto con la directora general de la editorial Vivat, Julia Ordova, y me explicó que efectivamente que era así, que seguían publicando, que había habido muchos desplazamientos, muchos de ellos hacia la ciudad de Leópolis, donde ellos tienen unas librerías, y que en el sótano de las librerías los convertían en refugio, pero en refugio cultural, donde seguían organizando sesiones de cuentacuentos para los niños. Caramba. Antes que nada, aquí hasta hace muy poquito decíamos Kiev, que es la capital de Ucrania, pero parece que ellos prefieren Kiev, la forma Kiev. ¿Y eso? Bueno, porque Kiev parece ser que es la forma en que lo pronuncian los rusos, y como ellos ahora no quieren saber nada que tenga ni olor a Rusia, prefieren efectivamente, es mucho más cortés allí decir Kiev. Vale. Tú estuviste en Kiev, claro. Correcto. ¿Dirías que se respira ambiente de guerra? No sé qué ambiente debe ser eso porque yo nunca lo he respirado, pero... Hay como una doble vida, ¿no? Cuando llegas a la ciudad hay muchísimo tráfico, los comercios están abiertos, hay gente en las cafeterías, las escuelas están abiertas. Bueno, todo respira una gran normalidad. Kiev es una ciudad muy bonita, las librerías llenas de gente joven comprando libros. Lo que sucede es que, claro, te dicen que tienes que, la embajada me pasó una aplicación en el móvil para controlar las alarmas aéreas. Y de repente, en mitad de la noche, cuando crees que todo es tranquilo y relajado, salta una alarma estruendosa, chillando, que vayas al refugio, go to the shelter, y tienes que irte y ponerte a salvo. Eso lo iremos en unos minutos. Ostras, me resultó realmente terrible, ¿no? Lo que me contabas, que 5 días antes de partir de España, el agregado cultural de la Embajada Española en Ucrania te informó de que en Kharkiv se había producido un nuevo ataque ruso. Y que un misil había caído sobre una imprenta que trabajaba para 20 editoriales, entre ellas la tuya. Había muerto muchas personas y se habían destruido miles y miles y miles de libros. Digamos que fue un mal preludio para tu viaje. Bueno, por un lado fue un mal preludio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Murieron 8 empleados de esta imprenta y se quemaron 50.000 libros. Es cierto que yo tuve una duda, ¿no? Cuando me invitaron a la feria del libro de Kiev, pues este mes de junio, entre el 30 de mayo y el 2 de junio, me pareció asombroso que en plena guerra organizaran una feria del libro, pero así es. Y la embajada española, me dio cobertura y eso me hizo sentir seguro. ¿Qué quiere decir darte cobertura, Tony? Claro, yo lo primero que hice fue entrar en la página web de Iberia y de Air France y buscar un billete. Y ponía que Iberia no volaba en junio a Ucrania, entonces escribí a la embajada y se lo dije. Y entonces, Olena Valenchuk, la asistente del consejero de Cultura de la embajada, me dijo, yo creo que con un cierto humor ucraniano, me dijo, es que en el espacio aéreo de Ucrania solamente vuelan misiles rusos. Claro, había que ir en tren, ¿no? Entonces sí, tuve que volar a Varsovia, hacer noche, por la mañana tomar un tren hasta la frontera de Ucrania, cambiar otro tren y en ese tren ucraniano llegar hasta Kiev. Solo vuelan misiles rusos y estaba pensando, y drones iraníes. Sí, porque me comentaron que Kiev tiene un escudo antimisiles poderoso, pero los Patriot cuestan $1 millón cada uno. Entonces, claro, solo van contra los misiles de crucero. Los drones los dejan pasar porque, claro, es demasiado caro. Me he quedado con ese bombardeo, a esa imprenta, como los tiranos tienen siempre en común, ¿no? Su odio hacia los libros. Yo no sé si el misil tú me lo dirás, que destruyó esa imprenta, iba dirigido a esa imprenta específicamente, o fue simplemente un daño colateral. Bueno, yo creo que la guerra está muy tecnificada. Yo creo que saben perfectamente dónde envían las bombas. Los misiles de crucero rusos también son muy caros, también para ellos, y no creo que los lancen así a voleo, ¿no? Yo creo que son armas caras y que van a ser lugares muy precisos. Una imprenta es un lugar muy determinado porque efectivamente, ¿no? Todos los tiranos quieren acabar con los libros, ¿no? Porque de alguna forma... ¿Cómo los odian? Sí, porque ofrecen una mirada diferente, ¿no? Otro discurso que no es el del tirano, ¿no? No es ese disco rayado de su verdad, sino que ofrecen múltiples verdades para que cada uno busque la suya. Bueno, pues llegas a Kiev, te encuentras tráfico, cafeterías, sí, ¿no? Gente tomando algo. Sí, hay un aire de normalidad, la gente hace su vida, van, vienen, claro, ves ciertas cosas en la plaza del Maidán, esa plaza de
de la revolución, que es como el primer paso, ¿no? de oponerse a Rusia. Bueno, pues hay un montón de banderitas, un montón de fotografías de víctimas, de caídos. Hay unos veteranos que te ponen una pulserita en la muñeca. Hay gente pues que está rezando, ¿no? Frente a la fotografía de su familiar, y ahí te das cuenta de que hay una normalidad anormal, ¿no? Que por debajo de esa aparente normalidad de Kiev está la guerra. Claro, ahora te voy a hacer una pregunta de ignorante, ¿eh? La típica pregunta del ignorante. Yo no sé si viste muchos hombres en edad militar paseando o... Pues sin uniforme, me refiero. Pues Kiev es una ciudad de mujeres, ¿no? Porque efectivamente a partir de los 25 años hay reclutamiento obligatorio, y además muchos chicos jóvenes han optado también por irse de voluntarios, ¿no? Entonces es cierto, ¿no? Es curioso, ¿no? Que ves pocos chicos jóvenes, ¿no? Eso supone una crisis demográfica bestial, porque muchos de ellos, desgraciadamente, van a morir. Bueno, una crisis de todo tipo, claro, ¿no? Porque en esa normalidad, cuando tú hablas con la gente, yo hablé con un profesor en la universidad, Boris Grishenko, era un profesor de español, un hombre muy alegre, que llevaba una de esas camisolas ucranianas coloristas, un hombre bromista. De repente le empecé a preguntar por su familia y se quedó serio, porque tiene un hijo de 21 años que está en el frente, en el mar de Azov, y le pregunté si podía hablar con él cada día y me dijo que no, que solo muy de vez en cuando. Y entonces ves que la gente, entonces sí, se quedan serios, ¿no? Y te das cuenta de que la guerra va por dentro. Está ahí, pero intentan hacer un esfuerzo sobrehumano, tal vez para olvidarla durante unos minutos, unos segundos. Bueno, tienen que continuar porque son 2 años y el país tiene que seguir. Y además yo creo que es una forma, la normalidad es una forma de resistencia, ¿no? También es decirles, no nos habéis cambiado la vida, seguimos adelante, no nos podéis parar, la ciudad sigue, la actividad sigue, nosotros continuamos, ¿no? Vosotros no habéis ganado. Te referías hace un momento a esa sirena, estabas en el hotel, ¿qué hotel estabas? El Hotel Ukraine, un hotel muy céntrico tocando la plaza del Maidán. ¿Y estabas, eso, de madrugada de repente? Pues de repente, en mitad de la noche, del silencio, pues la aplicación que tienes en tu móvil salta una alarma en el móvil, salta la megafonía del hotel gritando en ucraniano y por la ventana escuchas que saltan montones de sirenas por toda la ciudad. Es un ruido estremecedor. Bueno, la tecnología también ayuda, ¿no? Es una aplicación que ves el mapa completo de Ucrania, y en rojo las regiones que pueden estar afectadas por unos dibujitos de unos misiles que se van como acercando, y tú, bueno, pues ves en la aplicación la trayectoria de esos misiles, y cuando termina, pues aparece Alarm is over. Yo, perdona, pero es que es impresionante. Quiero decir, aquí estamos acostumbrados a miles de aplicaciones de muchísimas temas, de todo lo que te puedas imaginar, pero una aplicación que te informe en qué punto concreto está siendo atacado tu país por misiles tiene un punto entre fascinante y terrorífico. Sí, es como de ciencia ficción, sí, ¿no? No lo sabía. Es como de ciencia ficción, y realmente porque además, claro, tú estás en tu habitación y estás escuchando las aplicaciones de otras habitaciones que le está saltando también la alarma, ¿no? Es como una especie como de estereofonía de alarmas que es un tanto siniestra, sí. ¿Tuviste miedo en ese momento? Pues en ese momento, nerviosismo sí, porque como prisa, ¿no? De bajar al refugio, claro, voy en pijama, me tengo que vestir, ostras, me he olvidado las gafas. Bueno, estás como por la logística de llegar al refugio y casi no te acuerdas del miedo. ¿No habías pasado nunca por algo parecido? No, afortunadamente soy de una generación que no hemos conocido la guerra y eso es una gran suerte. Vamos a oír ese sonido que te despertó a las 3 de la madrugada. Повітряна тривога. Терміново прослідуйте сходами в бомбосховище. Не використовуйте ліфт. Допомагайте один одному. Не скупчуйтесь на вході в укриття. Повторюю. Повітряна тривога. Терміново прослідуйте сходами в бомбосховище. Не використовуйте ліфт. Допомагайте один одному. Не скупчуйтесь на вході в укриття. Es absolutamente terrorífico. ¿De qué es esa voz que oímos de hombre? Es la megafonía del hotel, que es una grabación en ucraniano que dicen que hay alarma aérea y que hay que dirigirse al refugio lo antes posible. El crujido que se escucha en la grabación es la ventana. Yo abrí la ventana para escuchar el sonido de la ciudad, y el sonido de la ciudad es una sirena entera, ¿no? Toda la ciudad está chillando, ¿no? Por la alarma aérea en plena madrugada. ¿Qué tiene la sirena? Que tal vez, no sé si estás de acuerdo, es uno de los sonidos más escalofriantes a los que nos podemos enfrentar, ¿no?
Una mezcla, como una metáfora del dolor, de la alarma, del peligro, de la muerte. Es el llanto del niño, ¿no? Nuestro primer lenguaje cuando nacemos es ese chillido, ¿no? Es ese chillido, es esa sirena, ¿no? Que estamos pidiendo ayuda, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es que algo está yendo mal, ¿no? Y te bajas al refugio. Es curioso que me dijeras que no tenías miedo. Yo hubiera tenido muchísimo miedo. Bueno, ya sabía que había un refugio en el sótano 4. En cuanto ingresas en el hotel en recepción, te lo dicen. Hay todos unos cartelitos pegados en las paredes. Yo estaba en un 10º piso, los ascensores no se pueden tomar en el momento de la alarma. Bajé caminando los 10 pisos, siguiendo los rotulitos, y luego al sótano 4, que era el gimnasio del hotel, habían apartado las máquinas de ejercicio y ya lo habían llenado de sillas. ¿Y se oyeron bombas o misiles? ¿O no hubo? A menos 4, por debajo del suelo. La verdad es que no escuchábamos nada. Al día siguiente, Javier Fuentes, el consejero de Cultura de la Embajada, me preguntó si había escuchado la intercepción que hubo de un Patriot, de un misil, pero la verdad es que dentro del refugio no se escuchaba. La Feria del Libro. ¿Estuviste firmando? ¿Firmaste muchos libros? ¿Unos cuantos? Sí, exacto. Me parecen muchísimos dada la situación, ¿no? Que haya una feria del libro. Cobraban 150 grimnas, que son como 4 euros, que es bastante dinero allí, porque el sueldo de un profesor de universidad son 500 euros. Y había cola de gente para entrar. La gente tiene mucho hambre de libros, ¿no? Estaba llena de gente, había niños, había zonas del libro infantil y juvenil, actividades. La verdad es que me pareció una absoluta maravilla. Caramba. Te contó alguien que los libros más leídos en Ucrania ahora mismo, yo creo que es bastante lógico, son historia de Ucrania, poetas, prosistas, algunos testimonios, ¿no?, de combatientes o excombatientes, es lo que más está de moda. Claro, es un tema muy poderoso, ese tema testimonial. Yo estuve en una mesa redonda con una autora ucraniana que tiene un libro que allí se ha leído muchísimo, ¿no? Que explica, es la historia de su hermano muerto en el frente, ¿no? El libro es la historia de una hermana, ¿no? Que habla de la pérdida, ¿no? Y eso está muy presente, ¿no? Y ese tipo de libros, hay escritores que se han puesto el uniforme y se han ido a combatir. En fin, que la cultura está muy implicada con el enfrentamiento con Rusia y con la resistencia. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice, mira, mi hermano murió en la guerra, mi padre, en fin, un familiar? ¿Qué contestas tú? Sobre todo yo creo que tienes que escuchar, ¿no? Tienes que escucharles, ¿no? Tienes que dejarles hablar y expresar su dolor. De hecho, estuve en una mesa redonda en la que se debatía si había que contar o no contar, ¿no? Si había que respetar el silencio, porque hay gente que no quiere hablar de ese dolor, que les escuece por dentro y sigue contar o no contar, porque a veces el afán del escritor de contar lo puede convertir todo, lo decía la moderadora, pues en una cierta telenovela, ¿no? Y hay que ser cuidadosos con la frivolización y eso que llamamos el relato. Claro. Yo, la verdad, les dije que el silencio es la música de los tiranos, que tenemos que contar, que tenemos que explicarlo, que no nos tenemos que callar, ¿no? Porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Amordazarnos, atemorizarnos, ¿no? Y contra eso creo que ahí la literatura, el cine, la música tiene mucho que decir. Ahora permíteme un destello de humor negro, pero quienes están o se deben estar forrando deben ser los psicólogos ucranianos. Bueno, es evidente que vive una situación, terapeutas, psiquiatras. Sí, porque hay esa dicotomía de la vida. Por un lado, la normalidad, digamos, de la mañana, y por el otro lado, esas alarmas escalofriantes que muchas veces son en la noche, ¿no? Y que la gente pues descansa mal, duerme mal, tiene un hijo en el frente, un hermano, un sobrino, un vecino ha muerto. Es decir, hay algo por dentro que la gente les está corroyendo. ¿Te preguntaban por España o por cómo se vive aquí o qué bien, o te decían, tú no sabes la suerte que tienes de tener un país en paz? Pues es gente muy curiosa y además les interesa la cultura española. Hay un colegio allí que se llama Colegio Instituto Cervantes, que es como un colegio francés aquí, donde los chavales desde pequeños aprenden el español. Y en la universidad hay una cátedra de cultura española donde se aprende a hablar español. Yo estuve dando una charla para... Bueno, la verdad es que eran casi todo chicas, ¿no? Había 40 chicas y 3 chicos, ¿no? Estudiantes de español. Y empecé hablando de literatura, pero al hilo de sus preguntas acabé explicando cómo hacer una paella, porque todo les interesaba y todo lo querían saber sobre España. La verdad es que seguiría hablando contigo mucho rato, pero ahora tenemos con nosotros a una persona, un colaborador de Librújula,
Brújula, enseguida lo presento, que es un lujo y que nos va a introducir en la historia y en la literatura, desde luego, de Ucrania. José Ángel López, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora empieza esa retahíla de títulos. Voy a resumirlos porque si no se nos acabaría el tiempo del podcast. Doctor en Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales por la Complutense, licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de todas estas especialidades, ensayista, colaborador de La Brújula. Y lo dejamos aquí, ¿no, José Ángel? Yo creo que ya hemos dado ya la medida. Sí, ya te has pasado. Te has pasado con el tiempo ya. Oye, se me acumulan un montón de preguntas, pero empezaré por una que yo creo que nos formulamos todos, y los oyentes desde luego, ¿no? Te voy a poner en un compromiso. ¿Cuál es tu pronóstico para la guerra de Ucrania? Es decir, ¿serías capaz de decir, no cuándo, sino al menos cómo terminará? Pues efectivamente es muy complejo. Yo cuanto más tiempo llevo dedicándome a temas que tienen que ver con el antiguo espacio soviético, menos certezas tengo y más dudas se me crean al respecto. Y sobre el tema de los pronósticos, pues bueno, en torno al conflicto hemos visto cómo desde el principio se han ido mudando y confundiendo deseos con realidades hasta el punto de que después de la segunda o tercera semana de intento fallido de invadir Kiev por parte de las tropas rusas, pues enseguida ya se daba por perdida la guerra a Putin. Entonces, yo creo que efectivamente la pregunta es pertinente más que cuándo, cómo. A mí me da la sensación de que Putin no va a dejar en ningún caso que los territorios que ya tienen más o menos controlados en la región del Donbass y los que fueron también producto de esos referéndum de autodeterminación cuando ya estaban ocupados, pues se escapen de su control. Entonces me da la sensación, además, por lo que desde Occidente se le está pidiendo a Ucrania, es que llegue a algún tipo de paz consensuada o más bien de armisticio, mediante el cual, pues bueno, la delimitación de fronteras quede un poco de forma flexible, digamos, no rígida, y ahí se zanje, por lo menos temporalmente, un conflicto que me da la sensación de que va a quedar congelado como tantos otros en su vecindad. José Ángel, yo te quería hacer una pregunta que es, vamos a ver, es difícil de hacer, pero te la voy a intentar formular. ¿Son de algún modo, insisto, comprensibles las razones de Putin? Es decir, para un profano como yo, Putin lo que intenta evitar que la OTAN se instale cómodamente en sus fronteras. ¿Hay alguna parte de ti que comprende esa manera de actuar de Putin? A ver, es una pregunta muy compleja también, porque durante este conflicto estamos viendo que te tienes que posicionar en términos de blanco o negro. Es verdad que Putin responde a una mentalidad neoimperialista, en virtud de la cual le niega la existencia como Estado independiente a un país, a un Estado que realmente ha sido reconocido como tal después de la disolución de la Unión Soviética. Lo que ocurre es que, claro, ver este conflicto en términos puramente regionales o puramente locales y no aumentar el diafragma y tratar de ver este conflicto dentro del tablero geopolítico regional y mundial, pues nos lleva a algunas equivocaciones. Evidentemente, gente tan poco sospechosa como Henry Kissinger ya dijo en su momento, en 2014, que claro, ¿qué pasaría con Estados Unidos si sus vecinos, por un lado México y por otro lado Canadá, perteneciesen a una organización militar que fuese con intereses geopolíticos antagonistas a los de Estados Unidos? O sea que yo creo que hay que verlo todo con cierta perspectiva y que efectivamente estamos en una zona como el propio conflicto, en una zona de grises en muchos casos. Y además desde aquí, desde luego, al menos desde España, cuando vemos que se están involucrando terceros países y algunos tan potentes como China, o como la India, o como Irán, y desde luego los países occidentales, ¿no? Uno se echa a temblar y teme que esta guerra se internacionalice. ¿Eso es posible? Desde luego, lo que sí se está planteando también es una perspectiva respecto al nuevo orden que yo creo que se está reconfigurando. Un orden internacional que claramente va a ser multipolar, con el declive de Estados Unidos como gran hegemón, y donde el sur global pues va a tener su voz y su voto. Y de momento parte de ese sur global se está aglutinando pues en torno a Rusia y en torno a China. Por ejemplo, tenemos el caso reciente de los BRICS y de su ampliación en la cumbre de Johannesburgo el verano pasado. Entonces, efectivamente, tenemos que estar preparados para movimientos en los cuales potencias regionales de primer orden, por ejemplo, el caso de Turquía
en el conflicto de Ucrania también y en las relaciones con Rusia está siendo muy paradigmático. O el caso de Arabia Saudí o muchas otras potencias de carácter regional, la propia India. Yo creo que son movimientos que hay que observar. El mundo está cambiando, José Ángel. Está claro. Bien, vamos a hablar de libros, si te parece bien, ¿no? Yo, claro, cuando hablamos de literatura ucraniana, uno inmediatamente piensa en Vasily Grossman, su monumental, que es la que todos yo creo que hemos leído, Vida y Destino. Pero tú tienes preparados una serie de libros, tanto ensayos como libros de ficción, para introducirnos, ¿verdad?, en un poco en este país por la parte de los libros, digamos. Pues sí, así es. Es curioso porque es un estado, pero sobre todo es una cultura, es una identidad étnico-nacional en la que antes del conflicto, y no me refiero al que se inició en el 22, sino la continuación del que ya se inició en 2014, pues no se había prestado mucha atención, a pesar de ser el segundo estado más grande de Europa y a pesar de que algunos dirigentes políticos europeos, cuando se inició, nos comentaban que era un conflicto que se daba en las puertas de Europa. No, se da en el centro de Europa, no en las puertas de Europa. O sea, eso demuestra hasta qué punto hemos vivido de espaldas al este en Europa occidental, por lo menos, ¿no? Y es curioso porque en el caso de Ucrania yo creo que las claves históricas son fundamentales. Ucrania, su propia denominación como Estado significa tierra de fronteras. Y ha sido durante siglos, desde la propia creación de la Rus de Kiev, donde está el origen de la Rusia actual, pero también de la Ucrania actual y de Bielorrusia, en realidad nos ha ofrecido un cruce auténtico de imperios, de culturas, de lenguas, de pueblos, de idiomas y, por lo tanto, también de literatura. Entonces, desde el punto de vista de los ensayos históricos que han abordado este tipo de cuestiones, yo me quedaría con los del historiador Sergei Plokhy, que es un historiador ucraniano, pero que lleva desarrollando toda su carrera académica y de investigación en Oxford, y que, bueno, ya en 2014, en su libro Las puertas de Europa, y de forma más actual en una revisión de la situación del conflicto, centrándose sobre todo en el periodo de la Ucrania independiente después de la disolución de la Unión Soviética, pues aborda muy bien toda esta forma en la que, desde el punto de vista histórico y sobre todo también desde el punto de vista cultural y literario, Ucrania, como sucedió con Bielorrusia, pues ha quedado opacada en buena medida por la propia evolución del vecino mayor. ¿Algún ensayo más? Sí, yo creo que, por ejemplo, también es muy importante para entender toda la clave esta de la desnazificación que propone como argumentario Putin para agredir a Ucrania, la obra de Anna Applebaum sobre la Gran Hambruna, sobre el periodo del Holodomor entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, es decir, la política mediante la cual pues un sistema de colectivización agraria salvaje propiciada por Stalin tenía una doble dimensión. Por un lado, pues una dimensión puramente económica, pero por otra, pues anular el nacionalismo ucraniano ya integrada Ucrania en la Unión Soviética. Y yo creo que nos da algunas claves de por qué luego parte de la población ucraniana pues no recibió de forma muy negativa la invasión de la Alemania nazi, porque digamos que entre una contienda entre totalitarismos querían, en cierto modo, probar si esta invasión de la Alemania nazi podía al menos liberar parte de la estrategia de stalinización que sobre la República pues se había desarrollado durante la década de los 30. Estamos hablando de millones de personas muertas en función de este proceso de colectivización forzosa. Yo recuerdo a los oyentes que tendrán en la descripción de este episodio, tanto en Spotify como en iVoox como en el resto de plataformas, tienen una relación de los títulos recomendados como los que nos está diciendo José Ángel. ¿Alguno más? ¿Qué te parece? Sí, hay un historiador especializado en el periodo soviético y en la Ucrania contemporánea, un historiador alemán que se llama Karl Schlegel, que ha sacado un libro recientemente que es Ucrania en la encrucijada, historia de 8 ciudades. Entonces yo creo que es una introducción muy interesante para ver precisamente esa deriva en esta tierra de fronteras que ha tenido en función de la encrucijada, del cruce de imperios, y que explica en cierta medida pues también la diferencia que hay en la actual sociedad ucraniana entre la parte más occidental, pues por ejemplo en ciudades como Lvov, Leópolis,
o, por ejemplo, en la parte más oriental, que es objeto de la disputa territorial por parte de Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que a través de estas 8 grandes ciudades definen muy bien cuáles han sido las evoluciones históricas de las mismas y, por lo tanto, qué es lo que hace que una parte mire hacia Occidente y otra parte de este Estado mire más bien hacia Oriente y hacia Rusia. Y si me permites, una última recomendación desde el punto de vista de los ensayos. Ha habido mucho movimiento en cuanto a la nacionalidad de autores que se han ido posicionando pues en un lado o en el otro. La recomendación que iba a hacer es precisamente un ensayo que acaba de salir de Mikhail Siskin, que tiene que ver precisamente, se titula Mi Rusia, la guerra o la paz, y es un ensayo muy, muy interesante para entender por qué Rusia tiene esa pulsión no imperial desde el inicio de los tiempos. De hecho, es un autor ruso, y es un autor ruso que evidentemente se posiciona a favor de Ucrania, pero recuerda, por ejemplo, pues cómo el problema que tiene Rusia desde sus orígenes es como un historiador inglés especializado en la historia de Rusia, como Geoffrey Hoskin, siempre denomina a Rusia, que siempre fue antes imperio que nación. O, por ejemplo, desde el punto de vista de las claves autoritarias, ¿no? Es algo que nos preguntamos sistemáticamente. ¿Cómo es posible que Rusia, en todos sus periodos históricos, siempre haya tenido gobiernos autoritarios cuando no abiertamente totalitarios? Bueno, pues se recuerda, por ejemplo, en tiempos de Catalina II, cómo justificaba tener un sistema muy autoritario basado precisamente en que era la única forma de gobernar un gran imperio, por la extensión y por lo vasto de sus territorios, ¿no? Muy bien, gracias, José Ángel. Yo, perdona, ahora que dices esto de los estados autoritarios, yo recuerdo aquella anécdota tristísima cuando Grossman escribió Su vida y destino, uno de los grandes jefes del Politburó le dijo, mira, esta novela no va a publicarse al menos en 200 años. Y el pobre Grossman murió en el 64 sin saber si algún día su novela llegaría al público. Suerte que la sacaron fotografiando el borrador. Sí, la verdad es que qué ojo clínico, ¿eh? De todas formas, en la predicción. Bueno, como muchos sovietólogos, al uso, que también se pensaban 10 minutos antes de que desapareciera la Unión Soviética que podía pervivir pues un siglo más, ¿no? Pero bueno, algo parecido también ha sucedido en esta especie de hibridación que hay entre culturas, pues con una autora como Svetlana Alexievich, ¿no? La premio Nobel, que pasa por ser bielorrusa y sin embargo es ucraniana. Sí. La recomendamos, a Svetlana recomendamos como lectura más o menos obligatoria, ¿no? Yo creo. Claro, o por ejemplo, como en el caso de los clásicos, pues estamos hablando de Gogol, ¿no? O de Isaac Babel, y en muchos ámbitos pasan por ser rusos, porque ha hecho esa apropiación Rusia de estos elementos literarios precisamente en ese esfuerzo de negación de una identidad cultural diferenciada por parte de los ucranianos. ¿Alguna cosa más? Sí, desde el punto de vista literario, muy rápido, 3 referencias. Una relativamente reciente es Mi Ucrania, de Victoria Belin. Sí. Está conectada con un autor que de nuevo es ruso, pero sin embargo se nacionalizó ucraniano hace muchos años y está luchando contra el régimen de Putin con una virulencia encomiable, que es Andrei Kurkov. Por ejemplo, con Abejas grises. En el caso de Abejas grises, de Andrei Kurkov, es además un autor con unas novelas satíricas, pero de muchísimo calado, realmente interesante. Yo recomiendo mucho Abejas grises. Vale. Y una última referencia pues sería, por ejemplo, en el caso de Sergi Zadan, Orfanato, que también la temática es muy parecida, es decir, el hilo argumental es cómo un tío tiene que ir a rescatar a su sobrino de un orfanato que ha quedado en la región del Donbass ocupado desde el año 2014 por tropas rusas, y eso le hace pues desarrollar todo un hilo argumental respecto al impacto que en la población civil está teniendo todo este conflicto. José Ángel, te acaban de llamar, ¿eh? Lo hemos oído. Alguien te ha llamado, yo creo, pero que espere un segundín. Ha sido impagable esta relación de libros y tu aportación, ¿no? Tony, no sé si queremos añadir algo más. Pues nada, José Ángel, la verdad es que es una enciclopedia con piernas. Y nada, estamos muy agradecidos, José Ángel, de tenerte ahí remando en la misma barca. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto trabajar con gente como la que compone el equipo de Librújula. Muchas gracias, José Ángel, y hasta otra. Hasta pronto. Hasta la próxima.
Este es uno de los grupos más famosos actualmente en este mismo momento en Ucrania, es de Kharkiv. Seguramente diré mal su nombre, es Five Nitsa. Y esta canción se titula Soldat. Dice, hace 5 años que no duermo, tengo bolsas bajo los ojos, soy un soldado, soy un hijo prematuro de la guerra, soy un héroe de un país olvidado por Dios. Tony, pues poco nos queda por añadir. La verdad que me ha impactado la idea de estas personas comprando libros, comiendo una tarta, supongo en alguna cafetería, y esa imprenta bombardeada. Los libros son muy importantes, más que nunca y más que en ningún otro lugar en Ucrania, precisamente porque fijan la identidad del país, esa Ucrania que la han querido borrar entre la gran Rusia, entre la gran Polonia, siempre estrangulada, ¿no? Ellos quieren tener su voz, quieren expresar su música, sus autores y mostrar su propia cultura, ¿no? Porque Ucrania realmente es un lugar que todavía está por descubrir en Europa. Hay un autor ucraniano, y con esto vamos a ir acabando, de hecho yo no lo conocía, fuiste tú que me lo dijo, uno de los fundadores, o probablemente el gran fundador de la literatura moderna ucraniana, vivió en el siglo XIX, se llama Taras Shevchenko. La historia de Shevchenko es muy curiosa, él era un siervo, era hijo de familia de siervos, ¿no? Y alguien vio que era un gran pintor, aparte de un gran escritor, e intentó enviarlo a la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, pero allá no admitían siervos. Hablamos de 1840 y 1850, ¿no? No podían entrar los siervos, ¿no? Shevchenko es como una metáfora de la propia Ucrania, ¿no? Sí. Y tuvieron que comprar su libertad por un dineral de rublos, ¿no? Y el pobre, pues tal. El problema es que, digamos que él era ucraniano y defendía a Ucrania y atacaba al régimen zarista. El régimen zarista dijo, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Le apresó, le torturó y le envió como soldado raso a los múltiples frentes que tenía por el mundo, ¿no? Y murió fruto de las heridas y de la deteriorada salud, ¿no? Murió en 1861. Bueno, Shevchenko tiene un poema, que es tal vez su poema más conocido, que se llama Testamento. Ha sido traducido a casi 200 idiomas. Ha servido como letra de decenas de piezas musicales. Y aquí entre Vicens y yo estuvimos discutiendo a ver cómo podíamos ilustrar este poema, que lo vamos a leer ahora mismo, y hemos encontrado una música de bandura. La bandura es el instrumento musical típico de Ucrania y de hecho representa a Ucrania hasta tal punto que la URSS intentó prohibir, inútilmente evidentemente, que nadie interpretara la bandura. De hecho, hubo asesinatos de banduristas durante la época de Stalin. Es un instrumento muy bonito si alguien quiere mirar la foto. Es como un laúd enorme con entre 20, 25 o 30 cuerdas, inmenso, pero tiene un sonido bellísimo. Con este sonido, yo que no soy Rapsoda, perdóname Tony si machaco el poema, porque lo voy a leer. ¿Me das permiso? Me encanta que lo leas. Bien, vamos a escuchar esta música, leemos el poema. Cuando muera, enterradme en un altozano, en medio del enorme llano ucraniano, para que los campos dorados y el Dnieper y sus colinas vean y oigan las olas rugientes llevando de Ucrania la sangre malvada hacia el mar azul. Entonces, con el alma calmada, todo lo dejaré y volaré hacia el mismo Dios y rezaré dichoso a ese Dios que no conozco. Enterradme y alzaos, romped las cadenas, en la feroz sangre enemiga ahogad las penas, y en una familia grande, libre y nueva, recordadme a mí con una palabra buena. Con este poema de Shevchenko, Testamento, finalizamos uno de los
podcasts más intensos que yo recuerdo. Realmente es ese tópico que se dice tan a menudo, pero que en mi caso aseguro que en este caso es verdad. Ojalá hubiéramos tenido mucho más rato para hablar no solo con Tony, sino también con José Ángel, para que nos dieran claves, ¿no? En fin, no tenemos más tiempo. Tony Turbe, muchas gracias y hasta muy pronto. Ha sido un placer estar aquí, gracias. Recordamos ese equipo médico habitual que ha hecho posible este sexto podcast, Vicente Armero, en todo lo que tiene relación con el sonido, este maravilloso sonido del Librújula Podcast, Susana Picos, coordinando el invento. Hoy han estado Tony Turbe, ya lo sabéis, José Ángel López. Contamos con el patrocinio de Cedro y con la colaboración de la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y ya anunciamos que en el próximo episodio, que será ya el número, el número 7, bueno, no está mal, vamos aumentando el número de episodios, nos iremos, imagínate, de Ucrania a Alabama, Estados Unidos, ¿no? Es un buen viaje, ¿no? Y hablaremos del fenómeno bestseller, y hablaremos en concreto de un fenómeno bestseller, hablaremos de la fiebre Blackwater.